El Virreinato del Río de la Plata tiene su primer alteración en 1777. Las intrigas palaciegas y británicas le hacen firmar, detienen la acción de Ceballos. Ceballos iba a tomar Río de Janeiro para ponerle fin a las agresiones del Brasil. Pero cuando está en marcha hacia Río de Janeiro, recibe la noticia que se ha firmado el Tratado de San Ildefonso de 1777, por el cual, a cambio de la colonia del Sacramento, que le permite a España el dominio de las dos márgenes del Río de la Plata y la navegación exclusiva por los ríos del interior de América del Sur, España le cede al Brasil 6 millones de kilómetros cuadrados. Y el Brasil pasa de 3 millones de kilómetros cuadrados, la línea de Tordesillas de 1424, a 9 millones de kilómetros cuadrados, que es su superficie actual, lindando con todas las posesiones españolas. Este era el objetivo de la expansión del Brasil para el dominio integral de todo el continente. 1804. El avance de Napoleón sobre toda Europa determina que los británicos tracen el plan operativo con respecto al plan estratégico de 1711. Para dominar ya mismo la América española, tenemos que tomar Buenos Aires, formar un ejército de nativos, de mestizos, de negros y de indios, que acampen en Mendoza, que se nucleen alrededor de ellos otras etnias o razas de la misma estirpe, y con ese ejército saltar Chile, y con la flota británica ir y tomar el Perú. Ese es el plan Midland Pitt, denunciado por Enrique William Zálcega en 1966 y traducido al castellano hace 3 años por Rodolfo Terragno, que trajo los originales de Europa, de Inglaterra. Tomar Caracas, Venezuela, formar un ejército de las mismas características que el de Buenos Aires. Con ese ejército tomar Nueva Granada, Colombia, y con la flota británica ir y empalmar con las fuerzas que vienen de Buenos Aires. De esa manera, con esa operatividad militar, América Española será nuestra. Sería timorato y hipócrita si no destacáramos que esos fueron los planes que realizaron después el llamado José de San Martín, porque ese no era su nombre, y Simón Bolívar. Planes inducidos por los británicos, no por vocación de los protagonistas, y realizados por oficiales británicos que constituían el Estado Mayor de San Martín y británicos que circundaban a San Martín, como los generales Miller y O'Brien. En 1806 comienza el operativo británico contra Buenos Aires. Bedford, gobernador de Buenos Aires, desde el 27 de junio de 1806 hasta el 12 de agosto de 1806. En esas semanas que Bedford fue gobernador de Buenos Aires, realiza 2 actos trascendentes. Primero, saqueo del tesoro de la Real Hacienda, así se llamaba lo que hoy sería el Banco Central, y embarque en Inglaterra de 40 toneladas de oro amonedado, que, vertidos a dólares actuales, en el año 2008 serían 88.000 millones de dólares. Que, vertidos a dólares actuales, en el año 2008 serían 88.000 millones de dólares. Y que nunca en nuestra historia fueron reclamados. Coetáneamente con eso, un
un elemento para consolidar el dominio. Pelefort comisiona a un capitán, Alexander Gillespie, para que por las noches visiten a las familias más importantes de contrabandistas. El contrabando de cueros era lo que movía la economía de Buenos Aires y de Montevideo. El cuero, el costo era cero, porque se le sacaba el ganado marrón, que era el ganado salvaje. Un cuero se embarcaba de contrabando en Buenos Aires, pagándole a sus vendedores 4 pesos fuertes, 1 libra esterlina. Y de ahí se embarcaban el Havre, donde se concentraban y se vendían a 16 pesos fuertes, a 4 pesos fuertes, 16 libras esterlinas. ¿Por qué el cuero costaba tanto? Porque todo lo que ahora se hace de plástico o de goma, en aquel entonces se hacía de cuero. Muebles, ropajes, carruajes, arneses, monturas, calzados para los ejércitos de guerra. Era la civilización del cuero y era la economía del cuero. Salían de Buenos Aires 1 millón de cueros por año de contrabando. Y los contrabandistas constituían el sector dominante económicamente. Los virreyes no podían contra los contrabandistas. Los virreyes que hicieron sancionarlos y ponerle fin a sus hechurías fueron asesinados. Pedro Melo de Portugal y Milena y otro que no recuerdo. Consecuencia: Gillespie visita a los contrabandistas y les ofrece el siguiente contrato: que adopten los súbditos británicos en secreto, y como contraprestación, Gran Bretaña les garantiza y protege su vida y su fortuna y la de sus descendientes hasta la extinción de los tiempos. Esto es para siempre. Obligaciones por parte de los súbditos británicos en secreto, bajo el gobierno español o bajo otra forma de gobierno que viviera, proteger siempre los intereses británicos. Vamos a un ejemplo. Primer decreto de Pelefort: desígnase administrador de la aduana de Su Majestad Británica en el puerto de Buenos Aires a José Martínez de Oz. El libro de Gillespie fue firmado por 58 personas, como lo documentó muy bien Atilio García Melid en su obra Proceso del Liberalismo Argentino, aparecida en 1958. Pero el libro con todos los nombres no apareció nunca. Yo por primera vez 32 de esos nombres los publico en mi libro. El doctor Loisien Almacid de la Universidad de San Isidro descubrió en el año 2002, en un memorando del Foreign Office, que Cornelio Judas Tadeo Saavedra y Juan José Castelli habían aceptado ser súbditos británicos en secreto. Y Gillespie, en otra obra, Mi estadía en Buenos Aires, dice que también firmaron el libro El Compromiso, Belgrano y Paso. Tenemos así, entre los nombres, figura por ejemplo Leguizamón. ¿Quién era Leguizamón? El ascendiente de Onésimo Leguizamón, el que en 1933, concurriendo a firmar el pacto Roca-Ranciman, manifiesta en Inglaterra al llegar: la Argentina, aunque no figure en los mapas, es y será parte del Imperio Británico. Ahí nace lo que José Luis Torres llamó la oligarquía maléfica argentina. Los vitalicios, que se repiten en la historia. En la toma de las Malvinas estaban a cargo del teniente coronel de Marina Federico Pinedo,
y Federico Pinedo, lo traigo en mi libro Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, donde por primera vez, después de un trabajo terrible, pude encontrar el expediente original que se instauró acá por la pérdida de Malvinas y publicarlo en forma integral, que en la síntesis del índice dice lo siguiente. Vamos a leerlo. El comandante de la corbeta de guerra Clio de Su Majestad Británica expresa al comandante de la corbeta de guerra Sarandí, teniente coronel don José María Pinedo, lo siguiente: que él creía que la toma de Malvinas había sido negociada entre ambos gobiernos, Londres y Buenos Aires, que lo atribuía a cuestiones que había con los norteamericanos, que él, después de cumplir sus consortes, daba vela a Buenos Aires. Esto es terrible. Después de usurpar un pedazo del territorio, venía en la capital del país a decirle: señores, les he usurpado el territorio. Que la amistad y el comercio seguirían como siempre. El comandante de la Sarandí, teniente coronel José María Pinedo, dice que mis oficiales, exceptuando uno, eran ingleses y toda mi tripulación era inglesa. Me contestaron todos a uno que ellos eran ingleses y pertenecían a esa misma marina que habían servido y que no podían hacer fuego contra su pabellón. Que las instrucciones que se me dieron me prohibían hacer fuego contra ningún buque de guerra extranjero. Quiere decir que en vez de custodio estaba de visitante. Que yo era el que tenía que romper el fuego con una nación en paz y amistad con la República Argentina. Guerra de Malvinas, 1982. Masacraban tropas que hicieron proezas. Actos de martirio y de heroísmo. Chicos de 18 años. Hundieron el crucero General Belgrano. Morían tenientes de la Fuerza Aérea que estrellaban sus máquinas volantes contra los cruceros ingleses por el Banco de Londres. Y las empresas británicas seguían girando fondos en Inglaterra con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque el tratado del 2 de febrero, anglo-argentino del 2 de febrero de 1825, prohíbe que en caso de guerra se interrumpa el comercio con Gran Bretaña y que puedan realizarse embargos, secuestros o requisiciones militares de ninguna índole. El comercio por sobre la dignidad nacional y por sobre la soberanía. Pinedo es evidentemente un descendiente de los firmantes del libro de Gillespie. Gran batalla de la defensa. Del 1 al 7 de julio de 1807. Ahí nace el ejército argentino. El proceso Whitelock. Leemos lo siguiente. Fiscal General del Reino. Teniente General Whitelock. ¿Con cuántos hombres pensaba usted a partir de Buenos Aires? Con 10.000, señor. ¿Cómo ignoraba que el enemigo tenía formado un ejército en proporción de 5 a 1, 50.000 hombres, a lo cual se sumó todo el vecindario, prestándole ayuda logística? Teníamos regimientos de patricios en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja. 6.000 vinieron de Paraguay, 2.000 de Uruguay, 10.000 del Alto Perú, los arribeños. En total 50.000 personas. Segunda pregunta, armados y disciplinados. No hubo la novela del agua y la sed hirviendo fue una falacia. Colaboraron los habitantes de las casas, los dueños de casa, cargando los fusiles que eran disparados. Los fusiles dispararon un solo tiro. Los dueños de casa cargando los fusiles que eran disparados. Los fusiles dispararon un solo tiro, fusiles de chispa. Cargaban los fusiles disparados en el fondo de la casa y los reemplazaban por otros recién cargados y municionados. Entonces el fuego fue graneado y permanente cuando todavía no existían los fusiles de repetición como los Winchester. Por eso los ingleses fueron abatidos en la gran batalla de la defensa.
La gran batalla de la defensa determina que Inglaterra tenga 2.500 muertos, 2.000 heridos y mutilados, y el resto del ejército inglés prisionero. Ahí, en esa gran batalla, comienza la victoria y la organización estructural y funcional del ejército argentino de tierra y de mar. Porque Güemes atajó una fragata inglesa enlazándola a caballo. Todo eso por la historia oficial es adrede e ignorado y nunca investigado y jamás publicitado. El ejército argentino nació, pues, para luchar y se formó para luchar contra los ingleses, y nació con una victoria resonante contra la primera potencia bélica del mundo, la batalla de la Reconquista y la gran batalla de la defensa. La gloria estaba empañada por la miseria. Bedford se llevó el tesoro de la Real Hacienda, 40 toneladas de oro amonedado. En Buenos Aires no quedó ni un real, ni para pagar la administración pública, ni las tropas, ni para las transacciones entre los particulares. Tenían que recurrir a contraseñas de cartón. La situación era desesperante. El 14 de enero de 1809 se produce en España un hecho muy singular. El almirante Juan Ruiz de Apodaca, ministro de Marina de la Junta de Sevilla, no dominada por Napoleón, cruza Londres y firma con Jorge Canning la alianza anglo-española contra Napoleón. Términos del tratado, que esto lo publicamos acá en el libro. España proveerá el elemento humano bélico y todos los elementos necesarios para la guerra, desde fusiles hasta vituallas. Inglaterra suministrará únicamente el asesoramiento y estrategia de sus generales. Precio de la alianza lo pagará España con el comercio libre y exclusivo y excluyente entre la América española y Londres. Si no aceptan ese precio, se quedan a merced de Napoleón, que es un monstruo como Lenin, como Trotsky, como el Che Guevara, como Fidel Castro, como Mao. Y el pueblo español cede ante esa amenaza. Y desgraciadamente, triste decirlo, la Iglesia Católica confundía a Napoleón con Robespierre e indujo a firmar la alianza. Por el incumplimiento de la alianza del Tratado Apodaca-Canning, Cisneros, en diciembre de 1809, abre el libre comercio con los británicos, que debía durar para recaudar fondos de importación y de exportación para mantener el erario público. Debía durar ese comercio desde diciembre de 1809 hasta el 18 de mayo de 1810. El 18 de mayo de 1810 los ingleses debían irse para siempre. Pero ese día llegaron 3 fragatas británicas, la Mistletoe, la Boutin y la Pitt. Y Alexander Mackinnon, presidente de la British Commercial Room, redacta de puño y letra la lista de integrantes de la Junta, que se debió llamar después por el Billiken Primer Gobierno Patrio. Pero en ese primer gobierno patrio estaban los súbditos británicos: Cornelio Judas Tadeo Saavedra, Juan José Castelli,
Manuel Belgrano y Juan José Paso. Y Mariano Moreno era abogado de los británicos, el secretario de la Junta, colocado por los británicos, no por su acción militante, porque Moreno fue un gran, no tuvo ninguna intervención en las invasiones inglesas en los episodios de Mayo. Aparece designado. Analizamos acá en el libro por primera vez las obras completas de Moreno. Un hombre tornadizo, con ideas completamente ambiguas e incoherentes, súbitas, cambiantes. Por ejemplo, la Junta estaba dirigida en lo económico por Alexander Mackinnon, el presidente del Centro Comercial Inglés, la British Commercial Room, y en las relaciones exteriores por Lord Stranford. Lord Stranford le comunica a la Junta que debe ejecutar a Liniers y a todos los que se opusieron a la primera invasión inglesa. Y Mariano Moreno, secretario de Guerra de la Junta, ordena el asesinato sin juicio previo de Liniers, de Gutiérrez de la Concha, que había, gobernador de Montevideo, que había actuado en forma excepcional contra los ingleses, de Allende y de todo el nucleamiento que luchaba contra los británicos, que había luchado contra los británicos. Asesinados el 26 de agosto de 1810, con la crueldad bestial de que Liniers le disparan en el vientre y clama y pide que le den un tiro de gracia y lo dejan morir agonizando sin consumarlo. Una crueldad nunca vista. Autor Juan José Castelli. 1811. Asesinato de Martín de Álvega, de Felipe de Centenach, coronel, de Fray José de las Ánimas, la única orden religiosa que no quiso sumarse en el apoyo a Bedford, sino que lo resistió, y 41 personas de primer nivel que habían luchado contra los ingleses. La supuesta Revolución de Mayo, repitiendo los términos académicos de la historia Enrique de Gandía, 1954, la supuesta Revolución de Mayo fue el asesinato de todos los que se habían opuesto a los británicos. ¿Cuál fue la bandera de la Junta de Mayo? La bandera española y la bandera inglesa juntas. Lo podemos leer en Enrique Williams Álzaga en La fuga de Bedford. Primera audiencia que celebra otorga la primera Junta al almirante de Corsi y al almirante Fabián, que dirigían las naves que sitiaban Buenos Aires, que le exigen que el edicto de libre comercio, que vencía el 18, que había vencido el 18, no tuviera fecha de vencimiento. Y ahí se consagra la libertad de comercio, de importación y exportación, con un deterioro de los términos de intercambio que es bestial. 12 buques de cueros por un buque de manufacturas. Ahí comenzó el deterioro de los términos de intercambio. Por un buque de manufacturas. Ahí comenzó el deterioro de los términos de intercambio. Por eso las exportaciones de Argentina se pagan cada vez menos como materia prima y las manufacturas importadas cuestan cada vez más. Y ahí tenemos el declive de precios y de inflación y el desborde de la tasa de interés. Ese es el principio de proveniencia de nuestros mares. 1816. Se reúne en Tucumán un congreso para dictar una constitución dentro de esta región del Imperio Español, sin romper con España, sin separarse, sin secesión. Y 4 días antes del 9 de julio, los diputados de tucumanos presentan una proclama de independencia.
Los libros de actas del Congreso de Tucumán desaparecieron. Ni Mitre los conoció. Acá detallamos con toda la búsqueda que se hizo de los mismos a través de distintas generaciones. Solamente está el acta del 9 de julio. Entonces, por lo tanto, no sabemos por qué somos independientes ni para qué. ¿Cuál es el objetivo internacional que motiva la intempestiva independencia y ruptura con España? Porque declarar la independencia de toda Hispanoamérica, aunque no había representantes de los otros sectores. Porque por la Santa Alianza, España y Rusia se habían aliado. España pensaba reunificar América, transportando sus ejércitos con la flota rusa. Estaba todo preparado para que la flota zarpara de Cádiz. Y aquí viene el rol de los ingleses. Sobornan al comandante en jefe del ejército, Rafael de Riego y Núñez. Se subleva contra el rey de España, en vez de marcarse para América. Y España entra en una guerra civil que dura 8 años. Y la flota rusa se vuelve a su país. Acá, como elemento que imposibilita una reunificación con España, no obstante que así lo querían los pueblos, se introduce la anarquía y el federalismo, para que si desembarcan los españoles, no haya un pueblo que se reunifique, sino que sean todos sectores separados que gobiernan sus regiones a puñal y a cuchillo. Todo esto está documentado con un estudio excepcional de Miguel Cané. Miguel Cané todos creemos que ese fue el autor de Juvenilia. No, fue embajador en Francia 3 años. Ministro del Interior del gobierno de Luis de Peña 1 semana. Y de Relaciones Exteriores 15 años, 15 días. Y publicó una obra extraordinaria, La diplomacia de la revolución, explicando cómo en 1820 aparece la anarquía y el federalismo en forma intempestiva para imposibilitar una reunificación del Imperio Español.